que en este caso, por lo menos en este primer parcial, hubieron muy pocos estudiantes que pasaron alguna pregunta sin responder. Pero hay algunas cosas que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer. Yo esto lo estoy haciendo porque deseo que el próximo examen sea mejor, ¿no? Esto no quiere decir que haya sido malo. Le decía a Glenda hace un rato, yo empecé a corregir apenas terminamos de rendir, eh, y tenía como un escenario que era un poco más complejo de lo que yo me imaginaba, en cuanto a la dificultad que habían tenido para responder. Después fue mejorando con la situación y los resultados finalmente no van a ser tan negativos. Sí he decidido hacer algunos cambios respecto de, ustedes no sé si se acuerdan, pero la evaluación se aprobaba con 6. Es decir, uno tenía que reunir 6 puntos para aprobar la evaluación. En este primer parcial, yo he decidido corregir esa situación y llevarlo a un 4 porque la verdad es que no he encontrado demasiadas preguntas respondidas de manera completamente adecuada. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 4 preguntas que no están completamente respondidas completamente de una manera adecuada, es muy probable que casi nadie llegue a un 6. ¿Me siguen? Sí, María. Sí, se entiende. Porque ese 6 sería un 4 en nota. ¿Está? Entonces, lo decidí sola, digamos, sin consultarlo, porque para ustedes sería algo ventajoso. Ahora, en mi mirada retrospectiva de la evaluación, no es tan positivo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque alguien que tendría muy buena calidad podría no tenerla. Es decir, ¿importa la nota que se sacan? La verdad que no. Salvo el caso de las estudiantes internacionales, que es un capítulo aparte que yo voy a hacerme una escapadita probablemente hoy a la clase práctica, pero no porque les haya ido mal, no es eso, no se preocupen por eso, sino porque quiero charlar con ustedes el tema viaje y ver cómo cerramos la materia. Salvo en esos casos que además tienen una complicación con la modalidad, con el tema, con la forma de estudiar, con el volumen de la cantidad, el volumen y cantidad de materiales, la realidad es que yo esperaba un resultado distinto en cuanto a nota, pero aprobar o desaprobar es indiferente, o sea, perdón, aprobar con 4 o aprobar con 6 o aprobar con 8, cuando en realidad tengo un final por delante, la verdad que no nos cambia mucho en términos de resultados, ¿sí? Puede variar la calidad. Ustedes van a tener igualmente una nota, eso despreocúpense, y van a aprobar con un 4 como en cualquier examen, y el 4 va a ser un 4 en cuanto a puntos. Ahora, también quiero decir que si alguien tiene un 3, es un 3. Y es un 3 porque hice todo el esfuerzo para que fuera un 3, ¿entiende? O sea, no quiero, o sea, por supuesto que voy a escuchar igual por cómo soy, pero digo, no se imaginen que yo estoy intentando que alguien desapruebe. ¿Sí? No me estoy tomando este tiempo para hacer eso. Dicho esto, vamos a ir a cuestiones asociadas a la evaluación, porque lo que sí quisiera es que mejoren. La evaluación va a ser la semana que viene, por supuesto hoy van a tener todas las notas. Vamos a desdoblarla esta vez por primera vez a sugerencia de la práctica. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero los chicos lo vieron como positivo. Van a tener en las prácticas los que recuperan prácticas, o sea, es decir, si alguien recupera ambas cosas, va a rendir a la mañana la evaluación de la teoría, como hicimos el primer parcial, con un caso que les voy a habilitar hoy.
sin problemas mayores, mismo estilo de preguntas, es más, es muy probable que la pregunta se vuelva a aplicar. El banco de preguntas tiene cerca de 70, hay dos conjuntos de contenidos que no utilicé y que van a estar utilizados, pero digo, les decía, por ejemplo, hoy a los chicos, Bonatti no es un autor que haya aparecido, porque yo bloqueé las preguntas de Bonatti a propósito para dejarlas para el recuperatorio, pero bueno, ese tipo de no agregó unidades, sí agregó algunas preguntas de los mismos autores y algunos autores que no tomé en el primer parcial. La parte práctica la van a recuperar en las prácticas, es decir, van a tener presencialmente un examen tradicional que espero con el mismo estilo de preguntas, pero presencial. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, alguien puede rendir las dos cosas a la mañana una y a la tarde otra. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a la teoría, que es lo que a mí más me... Lo primero es el tema corrección, y yo por supuesto que yo sé, a ver, soy estudiante crónica, se los he dicho en alguna oportunidad, yo sé que es difícil esperar una nota, y para ustedes es una falta de respeto que no tengan las notas todavía. Pero la realidad es que es un examen distinto. Yo no sé si alguna vez les tomaron un examen de esta naturaleza o de estas características, salvo alguien de mi equipo o en marketing o en administración. Es muy difícil entender lo que escriben si no es teórico, completamente teórico. Entonces, el primer problema que tengo es más, hay algunas preguntas de algunos estudiantes que es que yo les escribo en la devolución, es muy complejo entender lo que querés decir. ¿Sí? Porque van, vienen, digamos, mezclan las palabras, hablan de algo que no la verdad, o sea, no son muchos los casos, no sucede siempre, pero a veces eso es complejo. Lo segundo es que no hay una única respuesta para cada pregunta. ¿Por qué? Porque pueden haber elegido otro punto del caso, porque pueden pueden tener otra interpretación, pueden elegir otra teoría con qué responder. Y la verdad es que yo tuve en cuenta todas las posibilidades. Eso exige de mí mucho tiempo. A mí un examen de ustedes de estas características, porque además me obliga a leer el caso varias veces cuando ustedes toman un ejemplo y voy y no me lo acuerdo yo ese ejemplo porque digo, no lo recuerdo del caso. Obviamente cuando empiezo a corregir es probable que empiece con un hilo y ya con una sola lectura esté bien, pero cuando yo lo tengo que corregir cortado, es decir, corrijo hoy 10 exámenes, pasado mañana otros 10 exámenes, son 38, eso lleva un poquito más de tiempo. ¿Y qué me pasa? Digo, obviamente, por una cuestión de respeto, no quiero ponerles el punto así, nada, corrijo y ya está, les quiero hacer una devolución, quiero intentar, digo, por lo menos aquellos que no tienen el puntaje completo o que tienen menos de un 2, o sea, saben que cada pregunta tiene 2,5 de puntaje máximo. Entonces lleva tiempo y por eso les pido disculpas por esa ansiedad que tienen, digamos, que es lógica de tener un resultado, pero prefiero corregir bien. Eso primero. Lo segundo es cuáles son los errores comunes que encuentro. Y son varios, digamos, que por ahí pueden condicionar un resultado. El primero es que las preguntas que yo elaboro no son preguntas únicamente teóricas. Entonces, el secreto no es la teoría. Digamos, más allá de que tenga que aplicar teoría, y es importante la teoría, de hecho, hay exámenes en donde no aplican la teoría y va a estar mal, porque si me recortan del caso un párrafo que supuestamente responde, eso va a estar mal, porque mi idea no es que, o sea, ustedes están en sus casas con todo el material abierto, sin problema, nadie les prohíbe eso, pueden googlear, hagan lo que quieran, ahora respondan la pregunta. O sea, va a estar bien la pregunta que está respondida. ¿Esto qué significa? Que si la pregunta tiene 4, 5, 6 subpreguntas, tienen que estar todas respondidas.
por supuesto que yo me doy cuenta cuando un estudiante se embala respondiendo porque cuando un estudiante sabe y aplica la teoría adecuada y encuentra el ejemplo justo, porque hay ejemplos que son pertinentes, y hay cosas que no están en el caso, y que por ahí podrían imaginarla, pero si saben de qué estoy hablando, van a poder responder. Entonces ahí, la primera cuestión que encuentro es que hay muchos que no responden todo lo que se pide. Y yo siempre digo lo mismo, y es un ejemplo que les juro me sirve porque si la pregunta dice cuáles son las características que empiezan la respuesta diciendo, hagan ese ejercicio para que no se vayan por las ramas porque tienen poco tiempo, porque son varias preguntas, porque no conocen la pregunta que viene. O sea, hay un montón de condicionantes en este tipo de evaluación que los pueden complicar. Bien, y que no tienen que ver con el grado de conocimiento que ustedes tengan. Entonces, pero si yo no hago eso, tendría que tener una base, en vez de 60, 70 preguntas como tengo, tendría que tener una base de, no sé, 300 preguntas para que aleatoriamente, porque aún así el Moodle no es tan aleatorio como uno quisiera. Primer cuestión. Lean bien la pregunta, vean cuál es la teoría que mejor se aplica. Si yo pido sentidos de la racionalidad, son sentidos de la racionalidad, no son alternativas de las decisiones. Por ejemplo, digo algo que fue una situación común a varios exámenes. Los sentidos son personalmente racional, objetivamente racional, organizativamente racional. Digo, esos son los sentidos. Y no es otra teoría, es esa teoría. Entonces, sean cuidadosos con que la respuesta que elaboran responda a todo lo que se pide. La teoría que se pide aplicada al caso. Por supuesto que el otro problema es que van bien con la teoría y por ahí la parte del caso no la responden. Bueno, no va a estar bien tampoco, digo. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan aplicar esa teoría a una situación organizacional, y además es la única manera que yo sé que ustedes no agarraron el recorte, que si lo hicieron está fantástico, copien y peguen la respuesta de Simon, si la encuentran, no me molesta, ahora tienen que aplicarla. ¿Me siguen los dos problemas principales? La tercera cuestión que encuentro yo es que es un examen que tiene poco tiempo para ser realizado. En realidad, a la mayoría les sobró tiempo. Si ustedes ven, es un examen para hacer en 40 minutos, pero tenían un poco más de tiempo, pero no pasó lo mismo con la práctica. Entiendo que tuvieron otra dificultad, pero en el caso de la teoría no fue el tiempo lo más importante, por lo menos no parece ahí. Sí, obviamente, si entran más tarde, digo, digamos, la evaluación tiene un ciclo y se terminaba a una determinada hora. Entonces, lo que también vi es que como que quieren, a ver, si yo pido una teoría determinada, por ejemplo, una matriz BCG, por decir algo, es matriz BCG, y no me desarrollen la teoría de toda la matriz BCG, porque muchos empezaron a escribir, y claro, cuando tienen que ir al ejemplo, tengo 3/4 de la pregunta de teoría y un párrafo sobre el ejemplo. Entonces, la realidad es que lo que importa es que lo puedan aplicar. Por supuesto que me interesa porque tengo el caso opuesto. Tengo un caso en donde, o varios casos, perdón, en donde me describen la parte práctica y no me responden, no sé, los sentidos de la racionalidad, como por ejemplo, o la etapa de la alternativa en la que está, o si es una decisión racional o no, o por ejemplo, hubo un montón de errores, o en realidad no errores, falta respuesta con el tema de los componentes fácticos.
Yo entiendo que Simon es un poco más complejo, pero tampoco hubo consultas previas sobre esto. Si es que las tienen esta semana repasando, por favor, háganmelas, porque creo que es importante que lleguen a la evaluación de una mejor manera. De todas maneras, no se asusten, porque estamos muy bien, no son muchos los estudiantes que van a ir con este cambio que yo hice respecto de la calificación, que necesiten un 4 para aprobar. Imagínense que un 4 con que se saquen un punto en cada pregunta, que es menos de la mitad de la pregunta, cosa que no me gusta, ya estarían aprobando. Entonces piensen esto, porque esto pasó en este parcial, pero el recuperatorio no va a ser así, voy a conservar lo del 6. ¿Pero por qué conservo lo del 6? Porque necesitamos que tengan cierta calidad. Porque la idea es que aprendan, ¿no? Que zafen. ¿Preguntas sobre el tema? Profe, ¿en la práctica también se redujo de 6 a 4 el No, puntaje? eso no lo sé, porque es una decisión, digamos, de los dos docentes de práctica. Ah, perfecto. Pero hoy cuando vayan a la clase le preguntan a los profes, porque la verdad es que yo no, digamos, si bien hablé con ellos sobre los resultados, sobre todo con Mati, porque me hice un par de consultas, no les comenté que había hecho esto. No creo que hayan cambiado eso, porque soy yo en general la que exige eso, no ellos. Y me hubieran preguntado para cambiarlo. ¿Me explico? Y no. Sí, sí. Igual, nada, yo hoy voy a estar con Agus, voy a ir un ratito a hablar con Agus antes de arrancar, así que ahí ya lo voy a saber. Profe, ¿y las Sí, notas las vamos a ver así con nota o con aprobado o desaprobado? lo van a ver con nota, ¿En la plataforma? sí. A ver, si yo, por lo menos las teorías, ¿por qué? Porque al yo modificar esta exigencia del 6, yo normalmente lo que hago es ocultar la calificación y hacer un listado o mandarles una calificación individual, porque, a ver, si vos te sacás 6 puntos en el cuestionario, tenés un 4 como nota, ¿me explico? Por eso yo no habilito el cuestionario normalmente con la calificación, pero al cambiarlo, el punto que yo te ponga en el cuestionario es el punto que te sacaste, es la nota, es igual a la nota. Claro, claro, sí, sí. Entonces ahora sí vas a poder ver. Normalmente antes de esto era un aprobado y desaprobado y ya está. Pero yo como cambié esta escala ahora para la corrección, obviamente los que desaprobaron, yo te diría que antes de que yo les corrija, saben que desaprobaron porque hay muchos casos que contestaron una frase. Bueno, no muchos, pero poquitos, pero hay casos donde hay, no sé, calificaciones de 1, 1,50 o 2. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos con el parcial. Hoy yo, independientemente de la práctica, la parte teórica hoy va a estar resuelta y va a estar el caso ya para que mañana lo puedan ver. El del recuperatorio. Y va a ser la semana que viene. ¿Estamos? Qué silencio. Estamos. No los estoy cagando a pedo, de verdad les quería explicar nada más. No es un reto porque con Ponele. ¿eh? No, es que con este cambio en realidad aprueba la mayoría, no es que no hay grandes problemas. ¿Estamos? Bueno, nosotros estamos bastante avanzados con
con la teoría. Nos queda, hoy vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio sobre tablero de control, y porque no lo ven en la práctica. Y yo estoy armando con unos videos de algunos profes que me parecen piolas, una elaboración de un tablero para que ustedes hagan un ejercicio también. Pero más allá de eso, hablé con una graduada de la universidad que trabaja en una empresa en Capital, y en este momento es gerenta de ventas y de marketing de esa empresa, y usa un tablero y mide resultados en función de eso, así que le pedí que me arme una charlita para ustedes. Estamos ahí definiendo la fecha, no sé si va a ser la semana que viene, que si es así, los que vayan al recuperatorio probablemente no la vean, pero la vamos a grabar, y si no, será la otra semana. Y después nos queda un solo tema. Mi idea es pedirles que investiguen un poquito. Es la última unidad, en realidad es la unidad de data mining y base de datos y el uso de los datos y la generación del conocimiento en administración. Es un tema bastante importante o sea, está después de tablero, porque en realidad tablero lo usa como insumo, entonces está muy bueno que esté ahí, así que vamos a hacer una actividad distinta en esa unidad, que es la última unidad de la materia. Así que voy a hacer les construí una guía de preguntas para que ustedes puedan ir elaborando una investigación por grupos, que vamos a compartir entre todos, y bueno, y ya estaríamos en 2 clases más, terminando el contenido teórico de la materia, para ya, bueno, dedicarnos a los parciales y recuperatorios de la segunda etapa. Así que hoy yo los voy a separar ahora en grupos. En el entorno les publiqué un videíto. Mi idea es que tomen del material de la materia. Fíjense en el espacio de materiales, hay a ver cómo se llama, que así se los digo directamente. Hay un capítulo que habla del balance. A ver, espérenme 2 minutos, que quiero ver si se lo subí. Es el archivo que dice diseño del cuadro de mando integral. Yo quiero que se descarguen ese archivito y vean el video práctico que les doy, que está ahí enlazado, por grupos, y vean qué cosas hubieran hecho distintas, qué cosas, o sea, como que hagan una mirada crítica, positiva, negativa, digamos, constructiva, por supuesto, siempre, de cómo se elabora ese cuadro de mando, de qué cosas les muestra, qué cosas hubieran agregado. Yo voy a ir pasando igual por los grupos, pero la idea es que podamos ver un ejemplo práctico de qué puede mostrar un tablero de control de una situación determinada, digamos. Y si ustedes hubieran hecho algo diferente, ¿en qué etapa creen que está, digamos, más allá de que está resuelto, si creen que aplicó ese procedimiento que indica el material? Fíjense si hay algo del material que hubieran hecho ustedes en el caso que está en el videito. Nos vamos a los grupos, ¿les parece? ¿Encontraron el material del que hablo? Sí. No, ¿dónde ¿No? está? Está No. dentro de la carpeta de los materiales, que se llama material bibliográfico. El 5.º archivo se llama diseño del cuadro de mando integral. Ahí está. Perfecto. Y después, dentro del material de la materia,
en la teoría hay un enlace que dice ejemplo de tablero. Ese es el video que tienen que mirar. ¿Estamos? Sí. Perfecto, nos fuimos. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, ¿cómo va? Sí, ¿alguno puede ir compartiendo el video así lo vemos todos? Yo estoy del celu, por eso pregunto. Sí, a mí me pasa que estoy en el celu, si alguien comparte mejor. Sí, yo igual. Yo intento si quieren, pero paren que nunca lo hice, así que ahora veo. Es con Verónica. Es con la gente. Hay un corazón que late fuerte. Eligiendo Ayudín, colaborás con un aula limpia y desinfectada. Con vos y Ayudín, el presente tiene futuro. Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el video de hoy no te presentaré un tutorial como tal. Te presentaré una aplicación. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el video de hoy no te presentaré un tutorial como tal. Te presentaré una aplicación de Excel consistente en un tablero de monitoreo y control desarrollado para un cliente que produce y comercializa chocolates artesanales. Si te preguntas qué es un tablero de monitoreo y control, es una herramienta que nos permite pasar de grandes volúmenes de No sé si información, tiene o sonido el mejor video, dicho, pero si tiene yo no lo escucho. No sé ustedes. Sí, Tommy creo que está silenciado. de grandes cantidades de información, registros, movimientos No, o no sé. transacciones. No, tampoco. ¿No tendrás bajo el volumen de la compu? A mí me parece como que está silenciada la pantalla, por así decirlo. No sé cómo. Como que se ve.
A ver, yo pruebo si quieren. O probá con algún video de música y listo. Ahí sí. Ahí anda bien. Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el video de hoy no te presentaré un tutorial como tal. Te presentaré una aplicación de Excel consistente en un tablero de monitoreo y control desarrollado para un cliente que produce y comercializa chocolates artesanales. Si te preguntas qué es un tablero de monitoreo y control, es una herramienta que nos permite pasar de grandes volúmenes de información, o mejor dicho, de grandes cantidades de información, registros, movimientos o transacciones, como esto, a una presentación que nos permite tener una visualización dinámica, ágil y muy clara de los indicadores principales de un negocio y del comportamiento de estos, y sensitiva bajo diferentes criterios o filtros aplicables, como vistas mensual, vistas por características, vistas por ciudad, vistas por producto, pero sobre todo clara y concreta para el cliente. En vez de buscar interpretar con base en simples reportes o resúmenes fijos. Procedo a explicarte cómo se usa. En este caso, el cliente tiene las bases con información que nos permite identificar a cada uno de los prospectos que se generan como resultado de las campañas de mercadotecnia y la información de las ventas realizadas como resultado del trabajo realizado por estas campañas. Como podrás ver, resulta algo complicado tener este nivel de detalle y poder visualizar tendencias o comportamientos en esta información. Si se tratan de 10 prospectos, sin problema se podría visualizar de qué ciudades se están obteniendo prospectos, a qué velocidad y en cuáles no. Pero el problema se complica cuando el volumen de información tiene un crecimiento constante mensual, semanal o incluso diario, ya que pronto podrías estar hablando de miles o de cientos de miles de registros de prospectos. ¿Y qué tal de ventas? El volumen de transacciones disminuye considerablemente de prospectos a ventas, consecuencia del proceso del embudo comercial. Pero aún así, puede resultar algo complicado tener una visibilidad clara de las ventas realizadas, los ingresos por ciudad, por cliente, por producto, etc. Ya te expliqué el origen de nuestros datos y buena parte del problema y necesidad del cliente. Ahora te voy a explicar el resultado final de combinar y utilizar diferentes herramientas y funcionalidades de Excel desde niveles básicos como formatos de celdas o formatos de color de letra hasta funcionalidades avanzadas, a las que aún no llegamos, pero que aquí ya podrás ver en acción. Primero, algunos de los colores utilizados corresponden con los colores de la marca del cliente. Te explicaré cada una de las partes de la pantalla, una interpretación básica de su lectura y la forma de realizar consultas de nuestra información. En la parte de arriba tenemos algunos de los principales indicadores comerciales. La primera ficha nos indica la cantidad de prospectos generados desde que se iniciaron las campañas de mercadotecnia digital. La segunda ficha nos indica la cantidad de ventas que se han realizado como resultado de los prospectos originados por las campañas de mercadotecnia digital. La tercera ficha nos indica el importe de las ventas realizadas en moneda nacional a los clientes generados por medio del flujo de campañas de mercadotecnia digital. Y la cuarta y última ficha nos indica el importe en dólares a los clientes generados por medio de las campañas. Continuando con la interpretación, en la primera gráfica podemos observar una gráfica de líneas que nos indica la velocidad con la que se han estado generando prospectos, o dicho de otra forma, nos indica de forma visual la cantidad de prospectos que se han generado cada mes. Esta gráfica es muy poderosa porque nos permite identificar visualmente tendencias, subidas o bajadas o patrones en el comportamiento de lo que estamos midiendo.
en este caso, la cantidad de prospectos por cada mes de forma colectiva en todas las ciudades. En algunas de ellas o de forma individual. La siguiente gráfica nos indica la cantidad de prospectos generados por cada ciudad. Y lo que esta gráfica nos cuenta es que claramente hay al menos 5 ciudades donde principalmente se están generando las mayores cantidades de prospectos. En esta gráfica podemos observar la cantidad de prospectos generados por ciudad, pero representado gráficamente en forma de barras. En un momento verás el comportamiento de esta gráfica al realizar distintas consultas en la información. En la última gráfica podrás observar el resultado o la efectividad de los distintos tipos de campañas que se están utilizando, lo que claramente nos indica en forma de proporciones cuál de los métodos de generación de prospectos que estamos utilizando es el más efectivo y que nos genera más prospectos. Y por último, tenemos 2 bloques de filtros que nos permiten evaluar o ver la radiografía de nuestra información bajo ciertos criterios en específico. Este es en sí el tablero de control. ¿Y qué podemos hacer desde aquí? La combinación de diferentes selecciones en los filtros le permite a nuestro tablero de control realizar cálculos y ajustes en las gráficas de tal forma que el resultado visual de estos en las gráficas son los que hacen la magia y su interpretación es lo que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en nuestra empresa. Por ejemplo, nuestro cliente quiere saber en qué ciudades se generaron prospectos durante febrero del 2021, qué cantidad de prospectos se generaron y la campaña que tuvo mayor impacto en la generación de prospectos. Seleccionamos el periodo de información correspondiente al mes 2 de 2021 y podemos ver el cambio en el comportamiento de 2 de las gráficas que nos indican de todas las ciudades en las que tenemos presencia cuáles de ellas tuvieron prospectos durante este periodo de febrero del 2021, la cantidad de prospectos generados en cada una de ellas y la o las campañas que tuvieron efecto en el resultado. Podemos seleccionar y visualizar diferentes meses en todo el periodo y visualizar cuál ha sido el comportamiento en cada uno de los meses, así como la proporción en la que han contribuido las campañas de generación de prospectos. Como puedes ver por medio del tablero, se vuelve muy fácil obtener e interpretar esta información, porque la combinación de filtros, la visualización de estas 2 gráficas, más los datos adicionales que nos proporcionan las gráficas, nos dan la respuesta a estas primeras preguntas. Siguientes preguntas. Ahora el cliente quiere saber específicamente por ciudad o por alguna combinación específica de ciudades cuál ha sido el comportamiento de generación de prospectos específicamente por mes, por ciertos meses del año, por trimestres o por todo el año. Fácil. De nuevo, por medio de la combinación de distintos filtros, podemos contestar estas preguntas. Seleccionamos una ciudad, los periodos de tiempo que queremos medir y ahora tenemos la respuesta. La combinación de estas 3 gráficas nos da la respuesta. En la primera gráfica tenemos la velocidad de la prospección, la cantidad de prospectos generados en cada mes desde el inicio hasta el mes en curso. La siguiente gráfica nos indica la cantidad acumulada de prospectos generados en esa ciudad en específico. Y la tercera gráfica nos indica las proporciones en las que han contribuido los distintos tipos de campaña de promoción. Y con una simple visualización podemos ver cuál ha sido el medio más efectivo. Podemos seleccionar varias ciudades y ver su comportamiento en forma individual o realizar distintas combinaciones de ciudad que tal vez por cuestión de estrategia en nuestro negocio sea necesario visualizar en conjunto. Durante todo el año
o durante ciertos periodos del año. ¿Qué tal el último trimestre del 2021? ¿O qué tal el primer trimestre del 2022? O volver a visualizar la información completa y ver el comportamiento de todas las ciudades desde el inicio. Sin problema. Fácil, ¿no? Ahora pasemos del tablero de monitoreo de prospección al tablero de cierres comerciales o de ventas. Como podrás observar, la lógica y la funcionalidad de ambos tableros es básicamente la misma. En la parte superior podemos observar las mismas fichas que el tablero de prospección, que nos dan información de los indicadores principales del negocio y que no puedo ni debo perder de vista. La cantidad de prospectos, la cantidad de clientes cerrados, el importe de ventas en moneda nacional y la cantidad de ventas realizada. Y el importe de ventas en dólares y la cantidad de ventas en dólares. Debajo de estas fichas encontramos 3 gráficas de barras tridimensionales que nos presentan la información de forma visual y que también es sensitiva a una selección de nuestros filtros. La primera gráfica nos indica la cantidad de cierres comerciales realizados en las distintas ciudades, la cantidad en cada una de ellas y la suma total de los cierres comerciales. La segunda gráfica nos indica la cantidad de cierres comerciales durante el periodo seleccionado, el importe total de los cierres comerciales y los importes de cierres comerciales en las distintas ciudades en moneda nacional. La tercera gráfica nos indica también la cantidad de cierres comerciales durante el periodo seleccionado, el importe total de los cierres comerciales y los importes de cierres comerciales en las distintas ciudades, pero el tipo de moneda es en dólares. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo se interpreta? Fácil. Seleccionamos el periodo que deseamos visualizar y las gráficas cambian su representación en forma automática, indicando, por ejemplo, que en el mes seleccionado no se realizó ningún cierre comercial, lo que no generó ingresos ni en pesos ni en dólares. En el mes 2021-04, que corresponde a abril de 2021, podemos observar que se realizaron 5 cierres comerciales. 3 de ellos no se encuentran identificados o asignados a una ciudad en específico. 2 cierres comerciales fueron realizados en la ciudad de Tijuana. Continuando con la interpretación de estos 5 cierres, uno se realizó por un importe de 40,000 pesos y corresponde con una de las ciudades no identificadas. Y 3 cierres más se realizaron en dólares con un importe total de $15,400, contribuyendo Tijuana con $13,400, es decir, ventas en Tijuana por $13,400 y $2,000 en una ciudad sin identificar. De esta forma podemos navegar por diferentes periodos y ver los resultados de cierres comerciales en las diferentes ciudades. Los importes generados tanto en pesos como en dólares nos siguen dando la visualización de las ventas realizadas. Podemos también realizar consultas de varios meses de forma simultánea y ver el impacto en las ventas durante ese periodo. Cantidad de cierres comerciales acumulados, importes acumulados en pesos y acumulados en dólares. ¿Qué tal, por ejemplo, el último trimestre del 2021? O del segundo semestre del 2021. ¿O qué tal del primer trimestre del 2022? ¿O qué tal regresar de nuevo a visualizar todos los periodos? Esto es lo que el poder de Excel nos permite realizar. Y como ya pudiste ver,
nos facilita tremendamente poder realizar análisis de nuestra información, interpretar la información que tenemos y finalmente tomar decisiones con base en el análisis de nuestra información. Y con esto terminamos el video de hoy. Déjame tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Suscríbete a mi canal. No sé qué Sí, no, todo. había que decir si queríamos mejorar algo, sacar algo y esas cosas. Sí, dijo que leamos el archivo que había subido y que en base a eso nos fijemos qué era lo que se aplicaba en el video y qué se podía mejorar, algo así. Claro, porque no dice de quién es responsable cada tipo de función o indicador. También se puede ver que los indicadores están basados en lo que es financiamiento y distribución, no en la satisfacción del cliente o capacitaciones, por ejemplo. Sí, creo que es lo más importante que digamos, pero después como muy dinámico en sí el cuadro de mando que tienen. Me parece que es tipo para tomar decisiones, sirve. Claro, es para uno en la empresa. Para uno, sí. Por lo que dijo Mariana, que me acuerdo, era que tenía que ser claro para mostrárselo a los accionistas también. No, ya sé, pero viste que dijo que iba a pasar por cada grupo. Va, supuse que iba a entrar en la llamada. Entró, pero estábamos viendo el video justo. Ah, mal. Lo que es misión y visión tampoco lo especifican y es uno de los más importantes a la hora de armar el cuadro.
No sé. Por ahí estratégico, porque es para en sí la toma de decisiones y como que muestran todos los, toda la línea del tiempo, por así decirlo, para saber qué hacer después. Bueno, sí, también, la verdad. Bueno, ya volvemos y nos repartimos para volar. Y ven. Sí, sí. Dale, dale. Bueno, creo que estamos todos. Bueno, a ver, ¿quién se anima a comenzar ¿Qué les pareció el video para arrancar? ¿Quién arranca? Me gustó la musiquita. Me motivó a esta hora, la verdad. Qué buen comentario para arrancar, Glenn. No, estaba súper motivada. Lo único que me hizo verlo entero es la música. En general los videos que son así instrumentales, que muestran alguna herramienta, son largos. O sea, ese es el más cortito. De hecho, si ven, el mismo profe tiene, no sé, 2 millones de videos, pero la mayoría son más largos. Y tiene muchos que no tienen que ver con económicas, entonces por eso elegí ese. ¿Algún otro comentario? No, que yo quiero aprender todas y cada una de esas herramientas que necesitaría. Yo digamos, ¿cuál es, de acuerdo a lo que ustedes piensan y lo que ven en este video y lo que pueden haber, digamos, conocido, el primer encuentro que tuvimos sobre el tema, estuvieron muy, digamos, fue bastante claro respecto de los ejemplos que alguna idea sobre un tablero tenían, o por lo menos que podrían darse cuenta de su utilidad. A mí me parecía, y de hecho me parece importante avanzar en práctica con estas cosas, aunque lo hagamos en este espacio, porque creo que como licenciados en administración tiene que ser una capacidad que adquieran a futuro, digamos. Creo que es una habilidad que podría ser importante. Dale, Steffi. Profe, yo quiero comentarte que el año pasado hice un curso en Coder House sobre Power BI y mi hermano es programador y me viene diciendo desde hace años, vos como contadora o licenciada, lo que estudies tenés que saber esto como si fuera tu Excel. Claro.
la realidad es que en el curso, que fue 3 meses y aprendí a hacer un tablero y todo, y lo presenté y el trabajo y todo, aprendí a usar Power BI y MySQL para manipular los datos. Pero lo gracioso de todo esto, que nunca me explicaron que la base de esto se llama cuadro de mando integral. Claro. O sea, fuimos directo a la herramienta tecnológica y no a la explicación teórica de dónde surge todo esto. Vos sabés, Estefi, que, bueno, yo no lo uso mucho porque yo trabajo en la universidad fundamentalmente, digamos, no tengo hoy actividad privada, salvo algunas consultorías sueltas. Y en mi área de gestión de la universidad usamos otra aplicación, no usamos Power BI porque están diseñados los tableros en otra herramienta, que he hecho desde desarrollo propio, no tiene un nombre específico, entonces es para los que hacemos la universidad, los que trabajamos en la universidad. Pero hay una maestría que se llama, una maestría que es en vinculación tecnológica, y tenemos una materia sobre inteligencia de datos y cuadro de mando. Y la verdad es que es súper interesante y usamos Power BI. Yo la hice, no hice la maestría, hice el curso de la materia esa específicamente, y me parece que es muy útil. Lo que me pasa a mí es que, un poco lo que acabas de comentar, digamos, la idea, yo siempre me pregunto, bueno, herramientas va a haber un montón, porque o sea, los sistemas se van actualizando, vamos avanzando sobre lo que está construido, hay cosas de libre acceso. Ahora, no sé si a mí me interesa tanto la herramienta, pero sí es importante saber que existe algo que yo puedo usar para simplificar datos, ¿no? Para mostrar rápidamente una evolución, para automatizar cosas que en general, con las que en general cometemos errores. ¿Se entiende cuál es el propósito? Sí, tal cual. Incluso en el mismo curso nos decían, hoy aprenden Power BI y MySQL como programa, pero en realidad esto avanza todo el tiempo y la herramienta le queda como base, pero la realidad es que de acá a 3 meses tal vez está usando otra cosa. Otra cosa totalmente. Y lo principal era saber que existe una base de datos y cómo procesarlo y obtener información rápida en menos de una semana, cómo poder analizar toda esa información en un monto grande de datos. Pero la realidad era esto. Creo que falta, como vos decís, la teoría en sí de para qué sirve y cómo es el fundamento específico, y que después herramientas van a haber miles, y más que hoy estamos en una era tecnológica que constantemente salen programas nuevos. Sí, yo tengo ahí un ejercicio que les decía que estoy armando, que estoy tratando de resolver todas las posibilidades, digo, porque yo no estoy en la computadora de ustedes, ¿no? Pero Excel trae una aplicación para hacer este tipo de análisis, que es un complemento que hay que agregarle. Entonces, depende de la versión que tengan de compu, del Windows que tengan, de la versión de Excel que tengan, si lo tienen licenciado o no. Y bueno, hay algunos elementos que estoy tratando de resolver, porque si yo se los tiro así nomás, es probable que no lo puedan usar si no pasamos por esa etapa. Pero bueno, nada, concentrándonos, digo, Excel es una herramienta digamos, de datos, no es la base. ¿Cuál es el programa de Microsoft que se convierte en donde podemos tener bases de datos? Que por supuesto el mismo Excel se puede, digamos, transformar en eso. ¿Alguien sabe? No. Access se llama, y es del paquete de Microsoft, y se puede, digamos, se puede, porque lo que tiene Excel es que
uno puede tocar una celda, salvo que le ponga alguna seguridad, pero digamos, y cambiar. En cambio, cuando vos lo convertís en una base de datos, el dato no se mueve ya. No, no entendí la diferencia. En Excel vos podés apretar una tecla y cambiar sin querer un dato. En cualquier celda de Excel, vos podés modificar los datos. Cuando vos convertís el Excel en una base de datos, el dato queda fijo, ya no lo podés tocar. Es decir, si yo ¿En ningún momento puedo cambiar esa información de la base de datos? El dato no, pero está bien que así sea. Digo, porque Sí, en pero teoría... ¿y si me tengo que actualizar? ¿Que tengo que hacer otra? No. El dato, no la base, el dato. Esto es, si vos tenés que actualizar, vos vas agregando datos. ¿Me explico? No es lo mismo. Digo, si yo hoy tengo una lista de facturación, tengo un número de factura, un número de cliente, un número, tipo de productos y un monto. Eso ni necesito. Eso no va a cambiar. Claro. Y si cambia es porque hubo una devolución, va a haber otro comprobante que tenga determinados datos. Está, ahí va. ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo que no puede pasar es que vos tengas eso en una lista de Excel y le cambies porque tocando cometiste un error y le cambiaste un importe. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el dato es la fuente, digamos, es el origen, es lo que vale, digamos. Después hay que ver, para determinar el valor que tiene ese dato, yo tengo que saber para qué lo uso. Y ahí es donde empieza todo el juego del rol del profesional que está frente a todos esos datos. Digo, yo puedo tener, no sé, por ejemplo, les puedo decir que hay, en este momento en el instituto de posgrado debe haber unos 60 graduados. ¿Qué les dice a ustedes eso? Nada. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo? No, te estaba preguntando que cuál era el escenario. No, digo, darles el dato suelto que a mí no los ayuda, porque digo, fíjate que lo primero que te surge es una pregunta. Digo, para vos poder saber algo en relación a esa edad... Dale, Glenn. Como que no hay información relevante, no sé cuánta cantidad de alumnos hay. No sabés de qué carrera, no sabés en qué año, cuánto tiempo tardan. Exacto, con lo cual, ese tipo de preguntas son las preguntas que van a definir tu objetivo. ¿Qué querés saber vos? Yo ahora tengo que preparar, por ejemplo, un informe de la gestión de los últimos 4 años, ¿no? ¿Y qué datos les voy a dar? La cantidad de egresados. Y no sé si vale la pena. Ahora, lo que sí podría hacer es una serie de egresados. O una evolución de la tasa de egresados, que es distinto el indicador, pero la tasa de egresados no es un dato. ¿Se entiende? Sí. El dato es cómo se compone la tasa. ¿Cami? Sí, profe, sí, señora. Es que habías hecho una pregunta de que nos decía, bueno, pusiste un escenario, por eso preguntaba qué escenario era el que no te había escuchado, qué escenario era para poder interpretar si significaba algo o no. Porque, digamos, justamente en el video ahorita socializamos con los chicos que veíamos que en ese mini video solo pudimos observar 2 panoramas, ¿no? 2 panoramas que pueden haber más posibilidades de acciones de mejora para esa empresa o no, pero pues desconocemos también el consolidado de qué es lo que la empresa en sí quería analizar. Y solo era muy poca la información que observábamos. En el videito solo nos mostraron las primeras 2 pestañas, ¿no? Las de las ventas y las de cierres. Correcto. Y, profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos, yo ya había tenido un acercamiento así con más o menos un cuadro de mando en Excel y escuchaba ahorita lo que mencionaban de que obviamente al día de hoy pues el Excel se sigue usando, pero pues ya es un poco obsoleto, se queda un poco atrás por la cantidad de información que manejan las empresas. Pero viendo el ejemplo práctico que nos mostraba el video, digamos,
el panorama, yo recuerdo en algún momento de mi vida, a mí me decían que como que sí, depende de tú como empresario o tú como persona que va a analizar esta información que tú dices, acomodas la información. Pero normalmente siempre, me corregirás, porque esa era la duda que me surgía, normalmente siempre en la primera página está como el consolidado de todo lo que se analizó. Porque, digamos, yo veía como que la información, tanto en la pestaña 1 como en la pestaña 2, bueno, se manejaba la misma estructura. No sé si siempre se maneja la misma estructura de la comparación de años de monedas por No, separar cada área o pues en no. sí el cuadro de mando, eso. Bueno, A ver, en la estructura de la información la define el objeto de estudio, digamos. Si vos tenés un área comercial, probablemente tu jefe, vos tenés que ver, vos como gerente, en este caso el ejemplo era comercial, como gerente tenés que pensar, digamos, cuál es la mejor manera de comunicar los datos que vos tenés. Entonces, va a haber prioridades, va a haber intereses, a lo mejor, es más, a lo mejor para tomar alguna decisión te piden una información específica que vos podés lograr combinando otras cosas. Fíjense que sobre el final del ejercicio agrupa, digamos, les da algunos ejemplos de otro tipo de datos que se pueden construir, que no son los iniciales, sino, digamos, una elaboración digamos, que tiene cierta complejidad en función de lo que uno puede elegir. Digamos, la estructura de los datos, primero, todo va a depender del dato fuente que vos tengas. Te voy a corregir respecto de lo que dijiste primero, Cami. Yo no creo que el Excel, ahí te doy la palabra, pero yo no creo que el Excel sea obsoleto. Y me parece que para el uso, digamos, algo se vuelve obsoleto en función de la utilidad o cuánto alguien lo puede explotar. Hoy Meli arrancó diciendo, bueno, yo quiero aprender todo esto. O quiero, cada una de todas estas herramientas las quiero poder usar. Y la verdad es que estaría muy bueno que así sea. Me da la sensación de que si alguien usó o usa el Excel como fuente de información para construir tableros y eso le es suficiente, no es obsoleto. Si yo puedo obtener la información en tiempo y forma para tomar las decisiones, no está obsoleto. Digo, ahora, si eso me lleva mucho tiempo, digo, hay muchas herramientas como el Power BI que son más dinámicas en algunos aspectos y por ahí, digamos, está bueno usarla, pero cuando tengo poco tiempo y capaz que necesito otra velocidad. Pero la cantidad de datos es un límite para el Excel, pero no lo es para el Access, que es la base de datos, con lo cual yo puedo tenerlo en un Excel, convertirlo en Access y a partir de ahí trabajar. Ahora, respecto de, ahí te doy la palabra, Cami, pero respecto de la pregunta que hacías, la estructura de la información va a depender de los destinatarios de esa información y de lo que sea necesario que ellos sepan. Entonces, vos podés tener como varios formatos y en función de a quién le estás mostrando las cosas, usarlos o no usarlos, o combinarlos de una manera diferente. Por supuesto que cuando vos generás un informe, la lógica de ese informe tiende a permanecer en el tiempo si el destinatario es el mismo. Digo, yo a mi jefa le voy mostrando cierta evolución de los indicadores de una manera lógica. ¿Por qué? Porque ella entendió el primer informe, entonces el segundo no le cambia muchas cosas, salvo que tenga otra cosa que decirle. ¿Se entiende? Espero haber respondido, Cami. Sí, profe, sí, señora. Y bueno, la manita se me había subido y me excuso. De pronto bueno. sí interpreto el mensaje del Excel. No quería como, no era que estuviera diciendo que depende, ¿no? Depende siempre de la organización y desde qué foco se esté usando. Lo mencionaba, era por eso. De todos modos me excuso porque no era que estuviera diciendo que no sirve o algo así. No, O sea, pero yo te entendí, Cami. Lo que pasa es que pero, profe, gracias por... No, por favor, pero lo quería aclarar porque no tenemos idea digamos, del potencial que tiene un buen uso de Excel.
Sí, profe, sí, señora. ¿Alguien más? ¿Qué otro comentario sobre el video, el material de lectura? Sí, total. Voy a usar, Nico, algo que estás diciendo, o Tomás, no sé cómo te dicen, Tommy, algo que estás diciendo vos que me parece como muy interesante, sobre todo porque en el rol que ustedes van a tener en las empresas, es muy probable que sean los que generan el dato. Es decir, si ustedes aún, porque el diseño de un sistema informático no va a depender de ustedes, pero sí la información que le van a pedir a ese sistema informático. Entonces, si yo me tuviera que sentar a charlar con un programador para que o si tengo que evaluar un sistema que me va a generar muchos datos, yo tengo que saber qué pedir, ¿no? Entonces, en relación a lo que vos recién decías, Tommy, bueno, puedo usar muchos otros datos o muchos otros filtros. Es verdad que eso se puede hacer porque la base de datos tiene la unidad mínima de información posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto mayor sea la base, es decir, cuantas más opciones tenga, cuanto más variedad tenga, digo, desde tener la fecha, el tipo de cliente, el tipo de producto, la cantidad el volumen de venta, el precio, a lo mejor hasta en el momento se puede fijar en un país como el nuestro la cotización del dólar, porque podría sacar la inflación que tiene el producto en el momento en el que se vendió, si es contado, si es crédito, si es, no sé, la mayor, o por ahí un horario de venta, porque por ahí puedo sacar franjas en donde las ventas son más voluminosas. O tengo mayor rotación. Imagínense, esto no era así, pero imagínense un supermercado. Acá había una asociación respecto de la campaña publicitaria, entonces ver el medio, ver el monto de la campaña, la dimensión de la ciudad en donde está haciéndose esa campaña. Digo, cuanto mayor cantidad de datos yo le ponga a la base original en el momento en el que suceden las cosas, más filtros voy a poder aplicar. ¿Se entiende? O sea, es posible esto que vos decís, Tommy, solo porque la base de datos tiene el dato. Y está bueno tu comentario porque ahí va a depender mucho. También es verdad que si yo lleno, o sea, hay una función que tiene el tablero que es mostrar rápidamente lo importante. Entonces, claro, tal cual. Y a lo mejor esos indicadores claves van cambiando con el tiempo o con el propósito. Lo importante es fijar el objetivo primero, o sea, ¿qué quiero saber y para qué? Entonces, bueno, ese dato es lo que me va a ir alimentando lo que quiero saber y para qué. El indicador lo construyo a partir de lo que quiero. ¿Estamos? ¿Algún otro comentario? Sí, a mí me pareció que se fijaron mucho en lo que era financiamiento, producción interna y no tanto por ahí en la satisfacción del cliente, por ejemplo, o cómo el cliente se sentía. Igualmente, no sé si hay datos para eso en el videíto. No, por eso, sí, a eso voy, que no estaban ahí contemplados en el video. Hay como un recorte, los videos son, digamos, hay un montón. O sea, si siguen la página y si se suscriben van a ver que tiene 2 millones de videos. Insisto, hay muchas opciones, pero bueno, en general, cuando la base de datos es muy robusta en datos, tiene muchos datos, también lleva más tiempo que el proceso se lleve adelante, es decir, no es tan automático, hay que correrlo en una buena herramienta.
cuando yo hablaba con Cecilia es la chica la egresada de UNNOVA que invité, ella me decía, bueno, tengo que ver si tengo buena internet, o si ellos tienen buena internet, para que puedan ver cómo corro el proceso, me decía, porque estaba como tratando de armar una propuesta de encuentro con ustedes. Y es verdad, digo, porque si la base es muy pesada, cada pregunta que yo le haga sobre algún indicador en específico me va a llevar un tiempo. Y eso es bastante complejo porque a veces la información la necesito ya. ¿Se entiende? Entonces, Sí. Por eso se hacen los recortes. Entonces, a lo mejor, si alguien hace, no sé, alguien evalúa calidad de la organización, esa persona que evalúa, capaz que tenga los datos sobre satisfacción de cliente, tasa de comentarios, tasa de devoluciones, o reclamos. Pero bueno, en este caso lo que estábamos controlando era la campaña publicitaria, que me pareció interesante porque también es algo difícil de medir. ¿Algo más? Están en silencio absoluto. No, yo creo que entendí. Bueno, yo les voy a subir, si logro resolver 2 cositas que me pasan con el Windows 16, con el Excel 16, que es 2016, que es el que la mayoría va a tener, y puedo adaptar el complemento y explicarles cómo hacerlo, les voy a subir un videito para que armen un tablero, un videito, un ejercicio. Y nada, y la semana que viene vamos a tener la evaluación. Probablemente venga Ceci, si no viene Ceci al virtual, va a ser solo la evaluación y la semana siguiente vamos a encontrarnos con Cecilia. Perfecto, profe. ¿Estamos, Lem? Sí. Chicos, Meli. Sí, estamos. Bueno, para la gente de Junín, estén atentos a los mensajes en la plataforma porque Agus está con fiebre, estamos viendo si Mario la reemplaza, pero estén atentos por las dudas porque les va a mandar seguramente un mensaje. Si no manda nada para las 10 de la mañana es porque la clase sigue normalmente. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Genial, gracias. Vale, profe, gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.